Siguen los problemas en Brasil, ya hay 2 empresarios detenidos. Sí, parece que la actual presidenta y el expresidente podrían llegar a la cárcel, Emi. Bueno, hay que ver, por ahora no están siendo investigados, han quedado fuera de la investigación preliminar que se está llevando a cabo por el caso Petrobras, pero hoy surgieron nuevas derivaciones del caso Petrobras. Esencialmente son 2 casos ligados porque hacen a los sobornos con la que pactaban empresas, contratos con empresas estatales, sobornos parte de los cuales iban a parar a bolsillos de dirigentes políticos, al menos en esa dirección avanza la investigación. Y hoy surgió un nuevo caso con otra empresa estatal. En este caso estamos hablando de la empresa Electronuclear, otra empresa brasileña de generación energética. 2 detenidos, uno de ellos representante de la firma Techin, de capitales argentinos. El CEO de la empresa Techin en Brasil, Ricardo Euriques Márquez, fue detenido en el marco de este sistema de sobornos que se investiga podrían haberse derivado a partir de contratos firmados entre Electronuclear y diferentes constructoras. Y el otro es el presidente de Electronuclear, de la propia empresa brasileña, la propia empresa de capital estatal brasileño, Otton Luis Pinheiro da Silva, fue hoy detenido en el Brasil después de que se destapara, les diría, una nueva olla en materia de corrupción. Por eso no solamente esto tiene que ver con lo que sucede con Petrobras, aunque la lógica es la misma, la derivación de fondos del sector privado al sector público para conseguir contratos que eran primero inflados y después, a partir de ese ensanchamiento de los contratos, se derivaba dinero a dirigentes de los principales partidos políticos. En especial la investigación se cierne sobre el partido gobernante, Partido de los Trabajadores, y sobre su principal aliado en el Congreso del Brasil, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña, cuyo presidente en la Cámara de Diputados pertenece a ese movimiento, es un aliado del PT, pero cada vez está más lejos de Dilma Rousseff y de su gobierno, fruto de estas denuncias de corrupción que avanzan. Ayer Melissa decía y preguntaba: este desastre de corrupción que se investiga en el Brasil, que todavía no tiene condenados, pero sí muchos avances, a diferencia de algunas causas en la Argentina que tienen que más tufillo, operación mediática que otra cosa, en el Brasil permanentemente hay denuncias y su contraprestación en la justicia. Es decir, la denuncia alcanza niveles mediáticos, pero después tiene su correspondencia en la justicia. Preguntaba Melissa, ¿esto tiene algo que ver con el déficit del país, la pérdida de capacidad productiva, la recesión, la inflación? Bueno, hoy Dilma Rousseff reconoció que el 1% del PBI podría estar involucrado, el 1% de lo que el Brasil produce, una de las 10 economías más importantes del mundo, podría haberse filtrado en esta operación de soborno. Son números equivalentes, el 1% de lo que produce Brasil con la cantidad de dinero que se ha filtrado del sector privado al sector público para conseguir contratos más favorables, contratos más onerosos que los que en realidad debieran firmarse, es decir, la corrupción en su estado puro. Hoy además se devaluó el real una vez más, terminó cotizando a 3 reales con 37 por cada dólar. Otro de los problemas que hacen a la economía de Brasil, además de la caída en las metas fiscales que había predicho el gobierno en el presupuesto, ahora va a ser una meta más razonable, fruto de que no se van a poder alcanzar esos niveles de ahorro que el ministro Joaquín Levy había estimado que podían darse en el Brasil, y una inflación creciente que en términos argentinos parece poco, claro, pero que a nivel regional es bastante, 9% es lo que están estimando para todo el año. A todo esto, Lula, ¿qué ha hablado en los últimos tiempos? La relación entre Luis Ignacio Lula da Silva... Porque él también tenía pensado en un momento volverse a presentar a elecciones, ¿o no? Bueno, no debe ser un plan que tenga descartado. Les diría que cuanto más se complica la situación de Lula, también de Dilma, se complican las aspiraciones reales de Lula da Silva. De cualquier manera, la relación entre ambos no pasa por el mejor momento, aunque, insisto, tanto Lula como Dilma aún están a salvo de las investigaciones. Le diría que hay más impulso político para remover a Dilma Rousseff a través de un impeachment, de un juicio político en la cámara, en ambas cámaras del Parlamento brasileño, que denuncias reales contra Dilma en la justicia, en el ámbito jurídico. De hecho, el juez Moro la dejó afuera de la etapa que lleva adelante en la investigación por el caso Petrobras. Ayer Dilma Rousseff confirmaba y decía: estos escándalos nos están repercutiendo de manera negativa en la economía. Sí, claro. Si se sigue investigando y se siguen dando cuenta y enterando que hay más funcionarios y más empresarios del sector privado que estuvieron involucrados, que tuvieron la connivencia, que fueron cómplices, digo, la economía va a seguir siendo perjudicada en Brasil. Incluso es una de las que están más complicadas con los problemas de Petrobras, así que no se sorprenda tanto. A ver, esto lo discutíamos también con Eduardo ayer. Hay una diferencia entre lo que Brasil es capaz de producir, es capaz de
conseguir en materias de mercado, en materia de exportación, en materia de integración regional y de liderazgo regional, y a su vez como disparador desde la región hacia el mundo, y lo que pasa coyunturalmente en el ámbito político en Brasil. Brasil no va a perder su capacidad de liderazgo en la región, no va a perder su capacidad productiva por un mal momento político. Déjame agregarte que en medio de la economía está la confianza del inversor. No, por eso mismo, no, estamos de acuerdo. De hecho, lo decía recién, Dilma Rousseff reconoció ella misma como presidenta que el 1% de lo que Brasil produce se ha ido en esta causa, o un número equivalente se ha ido o se pudo haber ido en términos de sobornos, en la causa Petrobras, en la causa ahora electronuclear. Son dos empresas estatales que habrían firmado, y digo habrían porque aún no se ha hecho un juicio claro, y por eso la al recesión, respecto. La devaluación, el descontento de la población. Sí, eso, a ver, hay una... ¿Cómo es la imagen ahora de la No, Dilma Rousseff conserva solo un 7% de imagen positiva en el Brasil. Es muy bajo. Muy poco. No, hay una crisis política y económica de Brasil indudable. Más allá de que uno haya, como decíamos con Eduardo ayer, reconocido los alcances del gobierno de Lula da Silva, del primer gobierno de Dilma Rousseff, han sido gobiernos integradores, han sido gobiernos que han impulsado a la clase baja hacia la clase media, han sido gobiernos que terminaron con el analfabetismo en Brasil, han sido gobiernos que integraron a los sectores más populares o menos poseídos del Brasil, que ha sido siempre histórico a la brecha entre ricos y pobres en Brasil. Bueno, este gobierno ha emparejado un poco más los tantos en materia de integración social, tanto el de Dilma como el de Lula da Silva, pero atraviesa una fase crítica. Los cortes de suministro eléctrico no suceden en Brasil, ¿eh? Ni en algunos de los sectores más pobres. A ver, Brasil no hay corte de energía. Brasil forma parte de los grupos más importantes de consolidación económica política del mundo. El BRICS es uno de ellos, de los países emergentes. Y Brasil, además de eso, es una potencia en términos económicos como no hay 10 en el mundo. No hay 10 en el mundo. Con lo cual, atención, pasa por un momento crítico, la corrupción se ha filtrado. Hay integrantes del PT investigados, 50 también empresarios que han sido detenidos, hoy 2 más, y se abren la búsqueda de la justicia a otros casos. No se queda nada más que con Petrobras, sino con otras empresas que con la misma lógica practicaban los mismos métodos de contratación. Pero atención con esto, tanto Electronuclear como Petrobras son 2 empresas de capital estatal brasileño, que no se esté disimulando esta investigación con la intención de reprivatizar estas empresas. Bien, Emi, gracias.